días. Vamos a dar inicio a este acto académico, como es la defensa de la tesis doctoral por parte de la economista Gillian Nattals, con el tema Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Financieras, patrocinada por el doctor Jorge González Castillo, para lo cual el secretario del jurado, el doctor Omar Vences, va a dar lectura de la resolución directoral. Resolución directoral número 134, dirección del Escuela de Posgrado, Universidad Nacional de Cuba, fecha 5 de septiembre de 2012, que mediante la resolución directoral 070, de fecha 4 de abril de 2012, el director de la Escuela de Posgrado, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Escuela de Posgrado y en uso de las atribuciones legales que le confiere el cargo, aprueba el proyecto de tesis y nombra jurado calificador para la sustentación del proyecto Instituciones y Crecimiento Económico en la Economía Peruana 2000-2010, presentado por la señora Nattals Solís Líder, y nombrando a los docentes César Augusto Reyes Peña como presidente, doctor David Rodón Zapata como secretario, doctor Martín Martínez vocal, doctora Lina Hidalgo Benítez vocal y doctor César Rodríguez vocal, y asesorado por el doctor Jorge González Castillo. El jurado calificador fecha como fecha de sustentación el día jueves 20 de septiembre de 2012 a las 11 am en la aula del Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cuba, estando en conformidad con el Reglamento General de la Escuela de Posgrado y en uso de las atribuciones legales que confiere el cargo, el director de la Escuela de Posgrado resuelve. Artículo primero. Fijar la fecha de sustentación de la tesis Instituciones y Crecimiento Económico de la Economía Peruana 2000-2010, presentado por Nattals Solís Líder el día jueves 20 de septiembre de 2012 a horas 11 am en la aula de la Escuela de Posgrado. Encargar al coordinador del programa de doctorado en Ciencias Económicas y Financieras para que devuelva el acta de sustentación debidamente firmada por el jurado calificador a la dirección de la Escuela de Posgrado. Regístrense, comuníquense y damas y caballeros, jurado calificador, presidente doctor César Augusto, secretario doctor David Huanca, vocal doctor Omar Vences, vocal doctora Lilian Hidalgo y vocal doctor César Chávez. Esta mañana presentaré la tesis Instituciones y Crecimiento Económico en la Economía Peruana, analizados en el periodo 2000-2010. El mundo crece, América Latina crece, pero Perú lo hace mucho más que el mundo y mucho más que América Latina. Sin embargo, informes económicos prestigiosos como el Global Report o el Doing Business o el Heritage Foundation indican que hay países que están creciendo, pero que también hay países que son menos competitivos. Esos países que son menos competitivos tienen rigidez en el mercado, pobre calidad institucional y baja calidad del sector educativo y en infraestructura. Nuestro tema de investigación justamente es calidad institucional. Estos estudios realizados a nivel mundial indican que el Perú ocupa al año 2010 el puesto 78 de un ranking de 192 países. Dinamarca es el primer país que ocupa el puesto de ranking institucional. Si nosotros comparamos el PBI per cápita de Dinamarca con el PBI per cápita del Perú, Perú lo está haciendo mejor que el mundo, lo está haciendo mejor que América Latina, pero su PBI per cápita al año 2010 es de $2.205. Sin embargo, aquel país que ocupa el puesto de institucionalidad es de $36.600. Otro reporte interesante es del Banco Mundial. El Banco Mundial indica que Perú ocupa el lugar 95 en instituciones y Singapur ocupa el primer lugar en instituciones. Si comparamos nuevamente el PBI per cápita de Singapur, es mucho mayor que el de Dinamarca, $53.072 contra $5.880
al año 2012. Investigamos más al respecto. ¿Qué están diciendo otras instituciones? El problema en el Perú no es en términos de inflación. En términos de inflación nos califican bastante bien. El problema que encontramos son en los factores que se necesitan para hacer negocios. Tenemos la ineficiencia de burocracia y la corrupción. Heritage Foundation indica que para que un Perú crezca de manera sostenida también es importante ver la libertad económica. Al Perú se le califica como un país moderadamente libre. Ante estos diferentes estudios a nivel mundial, que no solamente hacen para el Perú, sino para las diferentes regiones, tanto de América del Sur como de Europa y Asia, determinamos que nuestra hipótesis y nuestro objetivo era ver si el crecimiento económico regional en el Perú está explicado por el nivel de instituciones y qué departamentos son aquellos que tendrían más o menos de este nivel de instituciones. Definitivamente, si nos vemos la variable macroeconómica, PBI, que es el que refleja, el mejor indicador que refleja el crecimiento económico, vemos que el Perú sí ha crecido, pero de manera fluctuante. Esto se ha debido principalmente a los gobiernos militares, a los golpes de Estado, a la crisis en la política, a la hiperinflación, a la estatización de la banca, a fenómenos naturales. Sin embargo, nuestro periodo de estudio es a partir del 2000 al 2010. ¿Qué se está explicando? Dado que en ese periodo tenemos una homogeneidad. En ese periodo, desde la década de 1990 al año 2011, y principalmente en la década de estudio, el Perú está creciendo en promedio alrededor del 5-6%. Íbamos más allá del crecimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido durante este periodo? Definitivamente, en términos absolutos, hemos crecido. Vemos en pesca, en restaurantes, en minería, en construcción, en comercio e infraestructura. Nuestro crecimiento absoluto ha sido bastante bueno. Si tenemos en cuenta la inflación, quiere decir que en términos reales, todos nuestros sectores les ha ido muy bien. Sin embargo, en términos de un análisis vertical, cómo realmente está conformado nuestro PBI, casi no se ha visto un cambio de estructuras impactantes, salvo en el sector construcción, que es el que se puede notar que es el que tiene un mayor porcentaje al año 2010 respecto al año 2001. Nuestros departamentos. Es el departamento de Lima quien aproximadamente el 56% participa del Producto Bruto Interno, seguido de Arequipa, La Libertad y Piura. Nuestro estudio va a nivel de departamentos, porque lo que queríamos es, dado que está creciendo el Perú, ver qué departamentos están creciendo más y si se debe por variables institucionales y si realmente lo que están diciendo las instituciones internacionales se puede demostrar con los datos empíricos que tenemos en el INEI. Encontramos que el departamento de Loreto es el que tiene mayor superficie. El indicador es el PBI per cápita. Algunos institucionalistas dicen que por términos geográficos, aquel país que tiene menos geográficamente puede tener un mayor PBI per cápita. Vemos el último es Tumbes. Tumbes estaría teniendo un mayor PBI per cápita, 3.897, comparado con el primero que sería Loreto, en términos de superficie, 3.577. Tumbes tiene la menor superficie en términos geográficos y tiene 3.897. Efectivamente, algunas hipótesis que están validadas indican que aquel país o aquel lugar geográfico más pequeño puede tener mejores instituciones y puede tener un mayor PBI. Comparamos a nivel de población, tenemos que Lima ocupa el mayor nivel de población y un PBI per cápita de 10.856. Sin embargo, también tenemos, si miramos lo que está sucediendo, no necesariamente tener una mayor población nos va a dar un mayor PBI per cápita, sino la población que tenemos en Moquegua y el PBI per cápita es de 14.300
48 nuevos soles en base del año de 1994. Si miramos quién tiene mayor PBI per cápita, vemos que es Moquegua, Lima, seguido de Arequipa. Crecemos, pero presentamos problemas de incidencia de pobreza. Se pueden ver exactamente 5 grupos, pero entre los que podríamos mencionar es Huancavelica, el 66.1 todavía sigue incidiendo en pobreza según lo que presenta el INEI y al año 2010. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo era determinar si el crecimiento económico es explicado por las variables institucionales. ¿Qué es crecimiento económico? En una palabra, crecimiento económico yo podría decir que es PBI. ¿PBI qué es? Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en una economía. Todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de la economía. ¿Cómo se mide? Se mide por el incremento del PBI per cápita. Por eso en nuestro análisis hemos determinado y hemos hecho todas las comparaciones gráficas dando el PBI per cápita, porque ahí medimos crecimiento económico. En una palabra, PBI per cápita es crecimiento económico. Existen diferentes maneras de medirlo, a través del gasto, por ejemplo, y existen muchos factores que explican a ese crecimiento económico. La inversión, la competitividad, los recursos naturales, las instituciones. Este es nuestro tema de estudio. Si estas instituciones realmente están explicando el crecimiento del PBI. ¿Por qué nos interesa y por qué ha sido estudio a nivel mundial de casi muchos académicos? Si vemos al Banco Mundial, es más, viene al Perú a hacer un informe al año 2010 ¿por qué es tan importante? Porque mejora el nivel de vida de una sociedad. Sin embargo, tenemos los costos de ese crecimiento, que son las externalidades negativas, como por ejemplo la contaminación del medio ambiente y agotar los recursos que son no renovables. Nos vamos a la teoría. ¿Qué dice la teoría? Realmente es abundante la teoría respecto de los modelos de crecimiento económico. Sin embargo, como la innovación y como la tecnología y la revolución de los software académicos, vemos que este ha sido cada vez mejor explicada. Decíamos que la teoría clásica del crecimiento decía que el PBI per cápita llegaría a un punto en que dejaría de crecer. Lo explican a través de la teoría de la población. Sin embargo, David Ricardo, Adam Smith y Marcus, representando a los clásicos, determinamos que la teoría del crecimiento económico no es explicado realmente por el PBI. La población, la teoría de la población, la explica la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Por lo tanto, la economía neoclásica indica que sí se puede crecer por progreso tecnológico, pero nuevamente indican que el crecimiento económico llegaría a un punto estacionario. El crecimiento económico terminaría si es que el progreso tecnológico termina. Nuevamente ha sido demostrado. ¿Qué pasó con la teoría neoclásica? Con la teoría neoclásica, el factor que se determinó es que todos los factores productivos tenían rendimientos decrecientes. Sin embargo, se demostró, la nueva teoría del crecimiento económico demuestra que hay factores que producen crecimiento económico y que no presentan rendimiento decreciente, como por ejemplo el conocimiento. El conocimiento, cuanto más conocimiento hay, no va a tener rendimientos decrecientes. Por lo tanto, lo que decía la teoría neoclásica de que el crecimiento iba a llegar a un punto y que ya no se podía crecer más sin tecnología, nuevamente se valida con una nueva hipótesis. La nueva teoría del crecimiento dice que no vamos a dejar de crecer. El PBI va a crecer mientras exista rendimientos de la tasa objetivo, mientras exista crecimiento económico. La primera frontera, punto inicial. La segunda frontera, P1. La segunda frontera, P2. Podemos seguir una frontera P3, ¿gracias a qué? Gracias a la acumulación de conocimiento. O sea, es el PBI puede, definitivamente las teorías son abundantes al respecto, pero se puede englobar en dos principales ejes: la acumulación de factores por producción y por mayor productividad. La nueva teoría está diciendo que si queremos crecer y no aún más y cada vez más para elevar el nivel de vida, tendría que ser por mayor productividad. Mayor productividad significa competitividad,
significa capital humano, significa instituciones. Pero ahora, para lograr crecer o para que el PBI crezca, se dice que lo hacen porque los agentes económicos realmente satisfacen sus necesidades. Y la satisfacción de esos agentes económicos es por el mercado o por la política y el Estado. Tanto el mercado como la política es lo que necesitan adecuados marcos institucionales. Determinamos que realmente hablar de crecimiento económico es hablar del PBI. Y su medición más favorable es PBI per cápita. Y también determinamos que este crecimiento, como lo diría la nueva teoría clásica, la nueva teoría, invalidando a los clásicos y a los neoclásicos, este crecimiento va a seguir y no tiene un punto estacionario. Como este crecimiento no tiene un punto estacionario, las teorías indican que tenemos que crecer productividad. Una de las variables de productividad son las instituciones. ¿Pero a qué se refiere con las instituciones? Definitivamente, si vamos a un diccionario económico-financiero, la primera idea que se nos podría vender de instituciones es una organización importante, como por ejemplo un banco o una universidad. Sin embargo, los académicos de la economía indicamos que instituciones son las leyes o costumbres establecidas por el gobierno para que los agentes económicos puedan satisfacer sus necesidades en el mercado o en cualquier interacción que exista, tanto a nivel de gobierno nacional como internacional. Es decir, instituciones son reglas de juego, son normas, son relaciones políticas, son relaciones económicas, son relaciones financieras, pero se distinguen en dos grandes partes, en instituciones formales e instituciones informales. Las instituciones formales son aquellas que el gobierno es el que se encarga de poner esta regulación. El primer ejemplo que podríamos poner es la Constitución y todas las leyes. Esa Constitución tiene unas normas. Por ejemplo, no existe discriminación de sexo, de raza en el Perú. Esa norma tiene que cumplirse y tiene que, si no, el gobierno es el que interviene. Sin embargo, también encontramos instituciones informales. Las instituciones informales son aquellas que las hacen los agentes económicos, pero que el gobierno no interviene. Por ejemplo, un agente económico puede decir que no necesita mentir. Es una norma que los agentes económicos, pero el gobierno no va a intervenir si un agente por beneficios propios miente. Pero la teoría de los juegos ha revolucionado. Como el dilema prisionero significaba que no existía coordinación. Lo que se trata de decir es que las instituciones informales también ayudan a las instituciones formales, pero que realmente se está diciendo que es el capital humano el que hace que se cumplan esas normas o leyes. Definitivamente, un mundo sin instituciones sería un caos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tendrían sus propias reglas y el gobierno estaría muy lejos de lo que está viviendo la realidad de cada ciudadano. Sin embargo, eso es lo que ocurre en América Latina. Si las instituciones son las normas de juego y las normas de juego la impone como máxima autoridad la Constitución, vemos en evidencia empírica que en América Latina estamos en crisis en constituciones. Podemos poner el ejemplo, en el caso peruano llevamos alrededor hasta la fecha de 17 constituciones, la última, la de 1993. Teóricamente tenemos 3 premios Nobel. El premio Nobel Ronald Coase, 1991, que dijo que las nuevas teorías de crecimiento económico necesitan crecer por productividad, necesitan crecer por capital humano, necesitan crecer por instituciones, costos de transacción o derechos de propiedad. Tenemos el premio Nobel Douglas Norton, que es el realmente que hace la diferencia entre instituciones formales y instituciones informales. El papel de las instituciones es crucial para un crecimiento económico. Tenemos a Oliver Williamson, premio Nobel del año 2009, e indica también que el papel de las instituciones o el papel de las empresas, aquí podemos citar también a Schumpeter, porque ese es uno de los primeros, que indica también lo que se necesita para el crecimiento económico de empresas, pero estas empresas necesitan reglas de juego formales. Dentro de la teoría es lo que podemos mencionar respecto al crecimiento económico y a las instituciones.
La variable endógena, Producto Bruto Interno Per Cápita, es el mejor indicador, según de acuerdo a la teoría, y las variables exógenas. Las variables exógenas realmente aquí tendríamos que verlas más proxies a lo que significaría institucionalismo. Encontramos que, de acuerdo a la data del INEI, porque eso es donde se ha basado nuestro trabajo, gracias a la información regional para toma de decisiones, ahí presentamos que ahora se seleccionan, realmente hay información para los 24 departamentos, para la provincia constitucional del Callao, 25, y tenemos la data de diferentes indicadores geográficos, pero teníamos el reto de buscar cuáles eran esas variables institucionales más proxy y esas variables determinadas por la econometría y por el EDU sean filtradas y las explicarían mejor el crecimiento económico. Encontramos que estas variables es la tasa de delito, número de contribuyentes inscritos en la SUNAT, las transferencias de los gobiernos regionales, la tasa neta de matrícula de educación secundaria. Regresionamos realmente mucho más modelos que los 7 presentados. Sin embargo, estos modelos son los que sí cumplían con los signos esperados. Al cumplir estos modelos con los signos esperados, son los que se presentan en la investigación. Como modelo, encontramos que vamos a tener como variables explicativas el número de contribuyentes. Mirando la literatura, el número de contribuyentes ha sido la SUNAT quien ha dado las normas legales, el cambio estructural en las normas legales para la explicación de una variable institucional para el crecimiento económico. El número de contribuyentes, si comparamos el año 2010 con el año 2000, que es periodo de estudio, vemos que han aumentado en todos los departamentos. Hicimos con la tasa de delitos. Nuevamente, el reto era buscar todas estas variables, dentro de estas variables, cuáles son las que se explicaban más. Pero por el programa EDUS y por los filtros de heterosexualidad, de multicolonialidad, de autocorrelación, el test de Granger, el test de normalidad, al final nos hemos dejado con estas dos variables, la tasa de delitos y el número de contribuyentes. El modelo estimado para el análisis, entonces, es el PBI per cápita, el número de contribuyentes y la tasa de delitos. Cumple los teoremas de la econometría y llegamos a las siguientes conclusiones. Son los test que se han podido ver. En la tesis se presentan todos, cada uno, con sus análisis respectivos. Conclusión. Las instituciones, el modelo econométrico EDIUS, a través del panel data mínimos cuadrados ordinarios, solamente nos da el reporte a la salida que en ausencia de estas variables, como es el número de contribuyentes y la tasa de delitos, el crecimiento de estos departamentos no se vería afectado, como es el caso de Moquegua, que sería 1.56%. Y en estos departamentos, como es el caso de Lima, que en mayor proporción, si en ausencia de las variables ligadas a la institucionalidad, estos departamentos sí se verían afectados en su crecimiento económico. Nuestro objetivo había sido validado y nuestra hipótesis también, porque lo que queríamos es saber si las variables institucionales tienen insignificancia para ver si estos departamentos crecen. Y efectivamente, estas variables, en ausencia de estas variables, se vería afectado el crecimiento. Sin embargo, tenemos también efectos positivos y efectos negativos, que sería para mí el reto de seguir en estas investigaciones. Conclusión, a nivel internacional, definitivamente decir que el país carece de institucionalidad y que en el Perú se dan efectos positivos y efectos negativos. Vuelvo a decir, sería el reto para seguir investigando por qué se presentan estos efectos positivos y efectos negativos en cada departamento. Pero nuestra hipótesis será determinar si esas variables institucionales explican, y efectivamente sí lo explican, porque si tenemos ausencia en estos departamentos, se verían disminuidos su crecimiento económico. Recomendación, definitivamente la nueva teoría del crecimiento económico indica que son variables como institucionalidades, capital humano e innovación tecnológica lo que nos lograría un mayor crecimiento. Debe implementar reformas institucionales, definitivamente, aunque si podemos ver en 1990 se podría decir que ya
hay parte de eso, tampoco no estamos tan aislados. Si vemos el ranking de 142 países, nos ubican en 78, no estamos tan lejos de la media.